Socialista. Tiene la palabra el asambleísta Luis Fernando Torres. Muchísimas gracias, señora presidenta. Es indudablemente interesante el proyecto de ley que debatimos sobre las organizaciones de la sociedad civil en primer debate. Quisiera hacer una precisión de orden conceptual porque me parece que es equivocada la derogatoria de la norma del Código Civil que distingue entre fundaciones y corporaciones. Y voy a explicar por qué. Las dos, esto es, la corporación o la fundación, es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro. ¿Dónde está la diferencia? ¿Y dónde está la sabiduría del Código Civil en esta materia desde hace varios siglos? En el hecho de que las corporaciones se constituyen sobre la base de los asociados. Si dos o más se asocian, constituyen una corporación. En cambio, la fundación tiene como elemento fundacional y estructural el patrimonio. Por eso, alguien puede, en un testamento, constituir una fundación al tiempo de su muerte con sus bienes. Eliminar la distinción, estimado Héctor Yepes, sería un gravísimo error, porque el Código Civil habla de dos especies de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, la corporación y la fundación. Muchas veces se llaman fundaciones en el Ecuador a personas jurídicas de derecho privado que son en estricto sentido corporaciones, porque no tienen como base el capital, el patrimonio, sino la voluntad de los asociados. En principio, para constituir una corporación sobre la base de los asociados, no sería necesario ni siquiera tener un centavo, basta la voluntad de los asociados. Muchas instituciones de estudios, por ejemplo, de capacitación, se llaman a veces o tienen más bien la condición de corporaciones o fundaciones dependiendo de la forma como se han constituido. La enumeración que ha hecho el presidente de la Comisión explica claramente el buen número de asociaciones que pueden constituirse en el país, sea como fundaciones o como corporaciones. Por ello, yo sí encarecidamente solicito que en este punto se mantenga la distinción del Código Civil, porque esa distinción ayuda a la hora de resolver los problemas en una corporación o en una fundación, porque los problemas de una corporación son problemas que se generan entre los asociados. En una fundación podría haber problemas entre sus miembros, pero el sustento de la fundación, de acuerdo con el Código Civil, es el capital o el patrimonio. En el Ecuador tenemos personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, como las que mencioné, corporaciones y fundaciones, personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, como las compañías anónimas, las limitadas, todas aquellas reguladas por la ley de compañías, pero también las sociedades de hecho que se constituyen de conformidad con el Código Civil. Y en este proyecto hay otra confusión gravísima. Se denomina sociedad de hecho a la simple asociación sin personalidad jurídica, cuando la sociedad de hecho puede tener personalidad jurídica si ésta se constituye bajo el Código Civil ante un juez. Consecuentemente, debería denominarse de otra manera a estos grupos que se constituirían sin necesidad de formar una persona jurídica. No se les llame sociedades de hecho, sino simplemente sociedades ni siquiera civiles, de alguna otra manera, porque la confusión puede llevarnos a desconocer la existencia de personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, que no son compañías sujetas a la ley de compañías, pero sí son personas jurídicas sujetas al Código Civil. Con estas precisiones, indudablemente, el proyecto debe ir hacia donde ha mencionado con muy buen criterio Héctor, esto es, a liberar a las actuales corporaciones o fundaciones del control, la intervención desde el Estado ecuatoriano. Si bien el Código Napoleónico, que inspiró el Código Civil con la intervención
de Andrés Bello tiene conceptos tan importantes como el que mencioné, la distinción entre corporaciones y fundaciones, también tiene aberraciones, porque una corporación o fundación, persona jurídica de derecho privado sin fin de lucro en el Ecuador, ahora solamente puede tener personalidad jurídica si desde la función ejecutiva el presidente o los ministros le dan personalidad jurídica. Eso tiene que terminar y la propuesta que hace la Comisión es sensata. ¿Basta la escritura pública de constitución o bastaría el testamento en el evento de que alguien quiere que su patrimonio a su muerte sirva para instituir una fundación para que ésta adquiera personalidad jurídica, sin intervención alguna de ministros, subsecretarios, ni el presidente de la República? Constituir una corporación o una fundación en el país ahora es difícil. Muchas personas tienen que hacer un peregrinaje de meses y de años para contar con el acuerdo ministerial en unos casos o con el decreto ejecutivo. Pero el problema más grave es que el actual Código Civil le da poderes de intervención a la autoridad y puede, de manera casi discrecional, el ministro, el presidente de la República, intervenir en fundaciones o asociaciones. La propuesta que se hace en el proyecto es correcta, no puede haber intervención alguna. Sin embargo, se le da algunas competencias al Consejo de Participación Ciudadana y Transitorio. Está bien que este organismo simplemente pueda recibir denuncias de sus miembros, no de terceros, abrir un expediente, resolver en procedimiento administrativo, producir un acto administrativo impugnable en sede judicial con efecto suspensivo, y en eso lo que hace la Comisión es correcto, con efecto suspensivo, pero no podría el Consejo de Participación Ciudadana intervenir y aprobar la designación de un interventor en estas asociaciones, y eso debe quedar claramente establecido, porque en el Ecuador las mayores tragedias se han dado cuando por razones políticas, no digo en la década pasada, sino antes de esa década, y ojalá no en lo futuro, se intervienen corporaciones y fundaciones para neutralizar actividades lícitas y legítimas. Con esas correcciones, el proyecto es desde todo punto de vista saludable, y el hecho de que se puedan constituir y por esa misma razón tener ya la personalidad jurídica llevaría a que, por ejemplo, se elimine en uno de los artículos, en el 5, numeral 2, lo que se dice obtener personalidad jurídica. Esa expresión de obtener es peligrosa, porque obtener significa que uno va donde otro para que le dé, y no sería obtener, porque basta el acto de creación para que tenga ya personalidad jurídica una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro. En lo demás, tal vez una observación a estas organizaciones extranjeras. Debe haber, por supuesto, el control necesario, porque si en el Ecuador comienza a operar una organización sin fines de lucro privada para promover el terrorismo, esta organización no puede en el país cumplir ese tipo de actividades. Pero si se trata de una función social de asistencia a sectores prioritarios, que lo haga. El error está en hablar de apoderado general, porque este tipo de asociaciones no tienen apoderados generales, y bien podría esto llevar a una confusión con la ley de compañías. Tienen representantes actualmente, y esos representantes no tienen la condición de los apoderados, porque un apoderado, en definitiva, tiene una serie de responsabilidades y en su configuración debe cumplir también una serie de requisitos rigurosos. Háblese de representante, y en estos casos igualmente que puedan de alguna manera coordinar con las dependencias del gobierno nacional, que ahora entiendo que existen, para ver la cooperación en qué términos se lleva, sin que pueda, desde la función ejecutiva, funcionario alguno interrumpir, suspender, expulsar, a menos, por supuesto, que esta entidad se dedique a fines contrarios a la conservación y mantenimiento del Estado ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta.